Hola, me llamo Jongin Kim. Yo soy Adrián Marcelo Herrera Navarro. Yo soy María Patricia Rodríguez Sáenz y junto con mi equipo explicaremos la deuda externa de México y sus repercusiones en el Estado. Por ello, hemos entrevistado a diferentes personas para poder saber su opinión sobre el tema. En tu opinión, ¿cómo llegó México a tener una deuda tan alta y cuál es su gestión? Mira, a partir de 2009, México empezó a incrementar su deuda externa porque se empezaron a presentar déficits fiscales. ¿Qué quiere decir un déficit fiscal? Que el gobierno gasta más de lo que ingresa, ya sea por venta de petróleo o por impuestos o por otros derechos. Entonces, al no controlar el déficit fiscal, se empezó a endeudar y endeudar y endeudar y el crecimiento no se mostró, en comparación el crecimiento de la economía con el crecimiento de la deuda no mostró lo que debería estar el tamaño de la economía. Ok, sobre las preguntas de cómo México llegó a tener una deuda tan alta y cómo se gestó. Particularmente yo no creería que México tenga una deuda que pueda considerarse alta. Eh, Creo que ahorita ronda el 50-60% del Producto Interno Bruto del país y eso no es alta comparado. Hay, otro, hay muchos otros países que tienen porcentajes mucho más altos de deuda comparado con su Producto Interno Bruto. Ya sé, el obvio principal ejemplo, Estados Unidos, ahorita su deuda ronda el 60-70% de su Producto Interno Bruto. Ahorita por deuda creo que rondamos el lugar 19 en el mundo, 20, comparado con otros países. Contra nuestro PIB, en el PIB del mundo somos el lugar 12-13. O sea, esto se puede decir que todavía tenemos margen para compararnos con otros países en cuestión de poder de pago. Que así es como se miden estas cosas. Eh, un país, yo no creo, o sea, otra de las razones por las que no creo que la deuda sea alta o que esté mal que México tenga esta deuda ahorita, es porque un país puede endeudarse siempre y cuando use esos recursos para infraestructura o gastos que le ayuden a poder generar más PIB. Eh, Dado el supuesto que entre más producción tenga el país, más PIB, más ingreso, se le va a hacer más fácil poder pagar su deuda eventualmente. Eh, Entonces no es malo. O sea, la deuda que tiene ahorita México yo creo que está muy controlada, está muy bien. Ha estado subiendo mucho, sí. Y bueno, esto nos remonta a la pregunta del por qué, o sea, cómo llegó a pasar esto o cómo se gestó. Bueno, principal razón desde el punto de vista macroeconómico, las tasas de interés bajas. Como hemos tenido tasas de interés ya históricamente bajas desde hace como 10 años, cuando bajaron a 3%, 4% y se han mantenido así. Hasta recientemente, creo que el año pasado es donde empezaron a subir a 6-7%. Tasas históricamente bajas promueven que se contrate más deuda, porque el único parámetro que se tiene eh, para poder considerar tener más deuda o no es el costo que nos va a generar esta deuda como país. Este costo está directamente relacionado con las tasas de interés e inversamente relacionado con el PIB. Si el país crece, el costo de la deuda baja. Si las tasas de interés suben, el costo de la deuda aumenta. Entonces, como también ha estado bajando por las tasas de interés y el país ha estado creciendo, esto ayuda a que, pues, es un incentivo a que el país pueda pedir más prestado y pueda seguir gastando y no hay problema mientras no sea una carga fiscal para nosotros. ¿Cómo piensa que llegó México a tener una deuda tan alta y cuál piensa que sería su mejor gestión para resolverla? Bien, muy interesante la pregunta, María, que me haces. Un poco retomando lo que hemos visto en las clases, ¿no? Por ejemplo, la de política exterior de México, recordarás que el tema de la deuda externa es algo que data inclusive desde la independencia de nuestro país, ¿no? Si recordarás la gesta, ¿no? De poder terminar los vínculos con España, cuando nosotros éramos una colonia y nos volvimos un país independiente, bueno, pues fue toda una década de lucha y eso generó deuda, ¿no?
Y esta deuda, pues bueno, con el pasar de los años, en diversos momentos, tanto en el siglo XIX como el XX, se constituyeron en un problema muy serio para el país. Si bien, bueno, hacemos un salto desde la independencia hasta, digamos, finales, las últimas décadas del siglo pasado, el tema de la deuda se convirtió en un problema muy significativo para el país en términos de viabilidad. Recordarás que en la década de los 70, después de haber terminado toda una etapa de, digamos, crecimiento, de boom, el modelo económico empezó a fallar y empezamos a tener, por ejemplo, alta inflación, devaluaciones, etcétera, y tuvimos que pedir dinero prestado al extranjero. Y fue a principios de los 80 cuando finalmente esta burbuja, por llamarla de alguna manera, se desinfló, pinchó y pues prácticamente el tema se convirtió en un lastre para el país. Tan es así que en la década de los 80, bueno, no solamente México, sino otras naciones experimentaron lo que se conoce como la década perdida, the lost decade, que entre otras cosas significaba no crecimiento, pero también una deuda muy pesada. En este contexto, te podría yo mencionar que está, por ejemplo, factores como el mal uso de las finanzas públicas, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento de boom petrolero, llegaron muchos ingresos, ¿no? Pero los gobiernos lo malgastaron, lo mal administraron, empezaron a pedir dinero, pues todo el mundo en el extranjero se lo prestaba porque México estaba vendiendo mucho petróleo. Pero después cuando cayeron los precios del petróleo, ¡pum! Bueno, pues ya México no tenía para pagar y se convirtió en un gran problema, ¿no? En los 90 hubo una renegociación durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, entonces ahí fue cuando medio más o menos, ¿no? Ahorita, la deuda externa, o en términos generales la deuda del país, sí está creciendo. En esta administración, la actual de Peña Nieto sí se ha incrementado. Y bueno, si bien es cierto que de momento no podremos pensar en que vamos a otra década perdida, bueno, sí hay que ponerlo muy en serio ese tema. Otra cuestión podría ser, por ejemplo, lo que te mencionaba, ¿no? Cuestiones de eventos históricos, bueno, sí. Lo de las guerras, los conflictos que hemos tenido en el siglo XIX, pero prácticamente, y en resumen te diría que es el mal manejo de las finanzas públicas, ¿no? Esa, digamos, como una especie de borrachera, ¿no? Porque, pues sí, tenemos dinero por el petróleo y, bueno, pues podemos comprar lo que queramos, nos están dando crédito, entonces en ese momento, pues es cuando se convierte ya en una dependencia de México. Pero bueno, específicamente, el manejo de las finanzas públicas es un factor sumamente importante que incide en eso. Se incremente. ¿Y qué podemos hacer para reducir la deuda? Bueno, pues algo que ayudaría mucho para reducir la deuda, además de hacer los planes de austeridad que ya han estado haciendo las administraciones federales, también sería, bueno, pues ya como algo externo, que el precio del dólar disminuyera. Esto ayudaría muchísimo para combatir la deuda y también, bueno, pues como ya mencioné, los planes de austeridad que se están aplicando a nivel federal. Ok, ¿qué piensas que es la deuda externa de México? La deuda externa de México es aquella que pues le debemos a países porque nos prestaron para un desarrollo económico que tuviéramos a partir de los años 40 y desde la primera caída del peso empezó a aumentar y aumentar porque se empezó a desequilibrar como los beneficios del mexicano y aumentaron los taxes, pero la moneda no es sostenible, entonces se extendió mucho la deuda externa y no se ha podido bajar o reducir la deuda. Bertalice Sáenz no pudo ser grabada en video, pero para ello nos respondió con un mensaje de voz. Le hicimos la pregunta de cómo piensa que la deuda externa afecta a la sociedad. Esta es su respuesta. Las consecuencias más directas que veo de cómo nos afecta la deuda son que hay una mayor situación de pobreza y de malnutrición en México, que hay un freno en el avance de la democracia, ha habido un mal uso de los recursos, corrupción, y en nuestra educación nos han impuesto contenidos de programas que no van con nuestra moralidad. Y sabemos que todo lo que afecta a México nos afecta a todos individualmente. Gracias. Por motivo de tiempo, las entrevistas hechas a Ilén Colín del Río, secretaria técnica del Eje Administrativo y Financiero
de la Coordinación General del Gabinete del Gobierno de Estado de Quintana Roo, el alumno Javier Martínez, y afectados Isaac Galindo y Mariana Alday quedaron fuera, pero fue utilizado para nuestro análisis. Como análisis de las entrevistas, llegamos a la conclusión de que mucha gente no sabe sobre la deuda externa. Eso se presentó como una dificultad, ya que las personas no querían ser grabados por esta razón. Eso también significa la falta de conocimiento sobre la situación actual de deuda externa y su impacto que puede afectar en la sociedad mexicana. De acuerdo a lo que se recolectó de las entrevistas, se puede deducir que con base a nuestra información hay una falta de conocimiento sobre el tema de la deuda externa mexicana por parte de un segmento poblacional que se supone que está educado al respecto. De acuerdo a lo que nos comentó Eric Treviño, México no tiene una deuda particularmente alta si lo comparamos con otros países, y la gestión actual de la deuda no necesariamente representa una carga fiscal fuerte para el país como tal. Asimismo, de acuerdo a Arnulfo Rodríguez, para reducir la deuda es necesario, básicamente, que el gobierno continúe reduciendo gastos. Sin embargo, esto reduciría el nivel de producción y la población se vería afectada debido a que existen empleos y familias que dependen de esos empleos, que a su vez dependen del dinero proveniente de la deuda y de que se mantenga el gasto público. Una reducción del dinero destinado al gasto público para mantener o para pagar más bien la deuda externa del país, lo que generaría una pérdida de empleos y un menor flujo de dinero en los bolsillos de los mexicanos, por lo que el país entraría en graves problemas financieros. Es por esto que en gran medida el país depende de que se mantenga un nivel de deuda relativamente alto, pero considerablemente estable. El mexicano promedio no sabe de la deuda. Eso queda claro con la investigación que hicimos. Lo que también es remarcable es que personas con un nivel de educación alto no tengan conocimiento sobre este tema, que en realidad pues influye mucho en la vida cotidiana de las personas, debido a que pues tiene efectos en el gasto público, en el manejo de las finanzas estatales, entre otros factores. Entonces me parece preocupante esa ignorancia hacia este tema. Por ello pensamos que el gobierno igual debería informarnos más, incluso las mismas instituciones, sobre esto y el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. O sea, ya que no nos damos cuenta que esto nos está afectando a todos los mexicanos, incluyendo a los estudiantes. Y también tengo que observar es que el impacto de deuda no solamente parte del gobierno, sino también parte de nuestro pensamiento, nuestra forma de vida, nuestra forma de consumir. Eso también sí influye mucho a aumentar esas deudas públicas que tenemos. Así que también tenemos que pensar muy bien sobre eso y tenemos que cambiar por parte de nosotros primero, para que después el gobierno se pueda adaptar las políticas de reducir las deudas externas. La deuda no se puede aniquilar, pero se puede controlar. Es necesario una gestión y un control del nivel de deuda del país, ya que ahora pues, los estados tienen que vivir con un nivel de deuda relativamente alto para poder subsistir. La deuda sí tiene un lado positivo, como lo que comentaban otros expertos, pero también la deuda es deuda. Algún día puede fracasar y llevar a una crisis muy fuerte. Tengo que considerar ese punto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.